Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Griso. Hoy vamos a hablar de un mito que se mantiene después de más de 80 años. Y aun después de tantas décadas, son muchos los que continúan manteniendo que los nazis accedieron al poder a través de la voluntad popular en las urnas, todo en la República de Weimar. Y esta afirmación viene incluso desde las posiciones más conservadoras y desde las más progresistas. Frecuentemente se usa este argumento para invalidar a quienes critican el régimen nazi e incluso a los que critican la capacidad de los pueblos para elegir a sus gobernantes. Entonces, ¿fue el pueblo alemán el que colocó a Hitler en la jefatura del Estado alemán en lo que conocemos como el Tercer Reich? ¿Cómo accedió al gobierno Adolf Hitler y el Partido Nacionalsocialista? ¿Lo hicieron todos según las reglas democráticas de la República de Weimar? ¿No se produjo ningún golpe de Estado que les franqueara de alguna manera el camino a los nazis para hacerse con el gobierno? Hay historiadores que mantienen que la llegada al poder de Hitler se produjo a través de un golpe de Estado, organizado claramente con el beneplácito de los partidos que en aquel momento se encontraban en el gobierno de Alemania, así como con el apoyo de grandes industriales alemanes y de una gran parte del ejército. El 30 de enero de 1933, el presidente conservador alemán Hindenburg nombra a Adolf Hitler, el líder del Partido Nacionalsocialista, como primer ministro. El primer gobierno de Hitler solo cuenta con 3 nazis, entre ellos el propio Hitler. Ni siquiera se atreve a presentarse ante el Parlamento, porque se encuentra en una clara minoría, y en su lugar le pide a Hindenburg que disuelva el Parlamento y que convoque nuevas elecciones para el 5 de marzo. Ese tiempo le da la oportunidad de gobernar 5 semanas sin el control parlamentario, porque a fin de cuentas se trata, de un golpe legal, ya que la Constitución alemana de la época permite al presidente disolver el Parlamento o suspenderlo temporalmente. De este modo lo hace. Así que el 4 de febrero, el viejo presidente Hindenburg aplica una ordenanza de emergencia que prohíbe cualquier crítica al gobierno, suprime la libertad de reunión y de prensa para el Partido Comunista de Alemania durante la campaña electoral, además de otras organizaciones de izquierdas, pero la más potente en este momento en la izquierda era el Partido Comunista. Con esto limita la fuerza de los comunistas claramente para que puedan conseguir votos. Así entonces, el 27 de febrero, el Parlamento alemán, lo conocemos como el Reichstag, fue incendiado. Según las autoridades, el autor fue un anarquista holandés desequilibrado. Sin embargo, es abundante el número de historiadores que dan como hecho cierto de que el incendio del Reichstag fue causado por las SA o las secciones de asalto del partido nazi. Los acontecimientos que siguen a este hecho confirman claramente esta tesis. Antes de que se inicie cualquier investigación, la radio afirma ya que los comunistas son los responsables del incendio que acaba con el Reichstag. Y esa misma noche, sobre listas ya elaboradas por adelantado, más de 10.000 comunistas, socialistas y progresistas son detenidos. Toda la prensa comunista y varios periódicos socialistas quedan totalmente prohibidos, y la libertad de prensa y de reunión suspendidas. Pero a pesar de la represión de Hindenburg y los violentos piquetes de las SA para evitar muchas veces el voto de la izquierda, las elecciones no dan una mayoría a los nazis. Incluso ni el gobierno de coalición que se forma, encabezado por Hitler, alcanza una mayoría de 2/3 en la Cámara. Así que, para lograr esa mayoría, el gobierno acude a un mecanismo de la Cámara para excluir a los 81 diputados del Partido Comunista, sin que ningún otro partido levante una propuesta, ni siquiera el resto de progresistas. Sin la oposición de los comunistas, el Parlamento da por fin su confianza al gobierno de Hitler y la autoriza a decretar leyes sin la ratificación parlamentaria. Y aunque en este caso los socialistas votaron en contra de la declaración del gobierno, sin embargo calificaron como democráticas las elecciones, pese a la brutal represión que hubo en ese momento, la persecución, las prohibiciones y toda serie de artimañas para reducir el voto de la izquierda. Así pues, en apenas 2 años, los nazis prohibirían todos los partidos políticos menos el suyo, el Partido Nacionalsocialista. Asesinarán a más de 4.200 personas y detendrán a casi 318.000 opositores, de los que unos 218.000 serían heridos o torturados. El 20 de marzo de 1933, el que entonces es el comisario nazi de policía de Múnich, Heinrich Himmler, crea Dachau, el primer campo de concentración destinado para presos políticos. Y ese mismo año se crearían otros 40 campos de concentración.
Así que no podemos considerar, visto lo visto, que realmente esto es un golpe de Estado, aunque fuera con la complicidad realmente del gobierno. ¿Cuáles fueron los factores que provocaron la decisión de las clases sociales hegemónicas germanas de acabar con la democracia implantada después de la Primera Guerra Mundial y de este modo colocar a Hitler a la cabeza del gobierno? Claramente fue el desarrollo del movimiento obrero, de los sindicatos y de las organizaciones de izquierda el factor decisivo que generó el pánico en la clase dominante alemana, que con ello veía peligrar su dominio como clase preponderante en la sociedad alemana. De hecho, la decisión de nombrar a Hitler canciller ya había sido tomada el mismo día 3 de enero de 1933, en la mansión del banquero Kurt von Schorer, semanas antes de que fuera realmente nominado para el cargo. Tanto es así que, por ejemplo, ya en 1923, el industrial de la siderurgia, Hugo Stines, ya le dijo al embajador de Estados Unidos en Berlín que había que encontrar un dictador que tuviera el poder de hacer todo lo que fuera necesario. Y tal hombre debía de hablar el lenguaje del pueblo y ser un civil. Ya tenían ese hombre. Además, los círculos empresariales contaban con el apoyo de una parte importante del ejército, así como de las organizaciones políticas y sociales de extrema derecha. No hay que olvidar que la posterior a la Primera Guerra Mundial se crearon grupos paramilitares formados por antiguos soldados de la Gran Guerra. De hecho, además, muchos empresarios aportaron dinero para el mantenimiento de las tropas de asalto del Partido Nacional Socialista, las famosas SA o camisas pardas. Cuando Alemania sufrió una gran crisis debido al crash financiero del 29 que asoló prácticamente todo el mundo, la lucha obrera creció y el poder económico alemán tuvo claro que era necesario apoyar de manera decidida a Hitler, un hombre que además no era de su misma clase, que no era ni de clase alta ni aristócrata. Era un austriaco, hijo de un modesto funcionario, que además era un excelente orador y que hablaba el lenguaje del pueblo, lanzando promesas sociales que podían entusiasmar a las masas. Como por ejemplo podía ser la nacionalización de la gran industria, algo que al final se demostró que era falso y que grandes industrias consiguieron importantes contratos con el Estado, muchas de ellas fabricando armas para la guerra. Aprovechando la regla de la propaganda del enemigo único, se escogió hábilmente a los banqueros y comerciantes judíos, sabiendo que además, entre otro tipo de cosas, ya existía un claro antisemitismo por toda Europa, incluso ya desde el siglo XIX. Esto sirvió para suplir el rechazo de las clases más modestas a la burguesía financiera, lanzando todo ese odio, ese rechazo contra los judíos. De este modo, se trató de enturbiar de una especie de cortina de humo ese odio, que además suscitaba la explotación protagonizada por los industriales y banqueros arios, que incluso se llegaron a servir de mano de obra esclava. Otra cuestión muy significativa es cómo se mimetizaron con el lenguaje y las reivindicaciones de los partidos de izquierda. No en vano, su nombre lo dice todo. No es casualidad que se bautizaran como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que dale un me gusta, suscríbete y compártela. Y más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrison.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.